Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Que habitualmente, por favor, trate de leer los editoriales, las columnas de opinión, porque tienen cosas muy, pero muy importantes. A veces son esclarecedoras, otras veces serán criticadas por aquellos a quienes no les gusta que se diga algunas medias verdades, inclusive otras serán aplaudidas. En fin, editoriales y columnas de opinión. Repasamos para usted, que sobre todo no puede leer quizá. Es el momento para presentarle de inmediato el título de Cambio, en su editorial, Nueva estrategia opositora en vez de propuestas. Así titula su editorial y destaca en partes sobresalientes que, tras fracasar en sus gestiones internacionales para inhabilitar la postulación de Evo Morales, los candidatos de la oposición optaron por una nueva estrategia política que consiste en usar determinadas noticias para cabalgar sobre ellas, usarlas y lanzar una promesa al respecto. Estas maniobras son como un camuflaje para que la gente no se dé cuenta de que carecen, a 4 meses de las elecciones, de un programa de gobierno estructurado, dice. Y destaca que la maniobra es usar determinadas noticias para cabalgar sobre ellas, usarlas y lanzar una promesa al respecto. Reitera en una especie de recuadro que se destaca y sobre ello da cuenta de lo que hacen supuestamente los opositores. Y dice, ayer cuando la agenda mediática comenzó a incluir el aniversario de la policía, Mesa tuiteó al respecto y aprovechó esa noticia para llevar agua a su molino, ya que planteó recuperar a la institución del control partidario, la corrupción. Días antes el aspirante propuso descentralizar la entidad del orden. Todo ello le valió la crítica de una diputada, dice. Este uso de las noticias para convertirlas en armas electorales de campaña también se evidenció en casos como la selección de fútbol, denuncias contra una radio en Riberalta, el accidente de mineros bolivianos en Chile, etcétera, etcétera. ¿Usted qué dice? La oposición usa determinadas noticias para cabalgar sobre ellas, usarlas y lanzar una promesa al respecto. Dice que esa es la nueva estrategia opositora. Bueno, usted también tiene su propio criterio y muchos dirán no es así, otros dirán evidentemente es así, pero así enfocan en el editorial de este diario estatal, Cambio. Vamos ahí, la caricatura. Senadores de México, dice, Evo, uno de los mejores presidentes de la región, habían dicho unos senadores o un senador, y Bolivia está de plácemes frente a esa aseveración de estos parlamentarios mexicanos o ese parlamentario mexicano. Vamos con página 7. Minería contamina 2 represas. Esto sí que es importante, no deja de ser importante, y dice que no ha habido ninguna reacción de las autoridades nacionales sobre las recientes denuncias de contaminación que afectan a las represas de Incachaca y Milluni. O sea que estamos bebiendo agua contaminada, agregaríamos. Bueno, prosigue la editorial, dice, estas represas de Incachaca y Milluni que abastecen de agua potable a cientos de miles de personas de El Alto y La Paz. Pese a la gravedad de estas denuncias, las autoridades han mantenido silencio. El CEDIF dice, además de las opiniones previas entregadas por la Fundación Solón, la UNSA y otras entidades, señala que las actividades mineras cercanas a esas 2 represas lanzan sus desechos en las cercanías de estas represas, Incachaca y Milluni, y terminan afectando a ambas represas y consiguientemente a la calidad de sus aguas. ¿Qué derraman estas extractoras de minerales, de estas minas cercanas a estas represas? Derraman minerales como mercurio, cadmio, arsénico y plomo, usuales en las actividades mineras y que ocasionan enfermedades serias como problemas gástricos y de la piel, y otras que afectan al sistema nervioso, al hígado y los riñones, pudiendo provocar diversas dolencias. Esa agua contaminada no se convierte en potable si es hervida,
puesto que ese proceso mata a los microorganismos que pueden estar presentes en el líquido, pero no elimina la presencia de los mencionados metales. La población de La Paz y el Alto está ante una posible emergencia sanitaria por esta razón. Dice, bueno, una denuncia muy grave comprobada por organismos serios, entre ellos la UNSA y otras, y resulta que las autoridades no han dicho, esta boca es mía, no han dicho ni pío al respecto. Entonces es lamentable. Finaliza, porque el editorial es largo, finaliza diciendo, este problema se vive en todo el país. Los habitantes de cientos de localidades acceden al agua de fuentes inseguras, poniendo en riesgo su salud y sus vidas. No podemos continuar sin exigir una respuesta a las autoridades al respecto, dice. ¿Qué le parece preocupante? ¿No? O sea, que estaríamos bebiendo aguas contaminadas con estos minerales, como el mercurio, cadmio, arsénico, plomo, que causan esas afecciones al sistema nervioso, a la piel, problemas gástricos, atacan al hígado y los riñones, etcétera, etcétera, y pueden provocar diversas dolencias. ¡Qué terrible! Habrá que decir a las autoridades de medio ambiente, a toda autoridad que tiene que ver con esto, a las de aguas, etcétera, etcétera, por favor, atiendan esas denuncias y no se hagan los de la vista gorda. Así dijeron algunos ya ciudadanos, porque esta noticia circuló, esta denuncia sobre la contaminación de estas dos represas que abastecen de agua a La Paz. Bueno, ahora tenemos la caricatura de página 7, que dice que señalan, ahí está, bueno, claramente se identifica, se hacen los de la vista gorda, ¿no? El presidente, sí, el Tribunal Supremo Electoral está, no pasa nada, y ahí está, ¿por qué? Se hacen los desentendidos frente a, dice, a un originario, a un campesino, en fin, indígena, como usted quiera, que dice odio y racismo, se ve en sus ojos y en su boca el racismo, el odio en sus ojos, y a través de un micrófono dice, Huañuchún caras, mueran los blancos. Huañuchún caras, mueran los blancos. Y frente a eso, el gobierno, el Tribunal Supremo Electoral, no pasa nada, dicen. Caramba, ¿será así? Así lo interpreta el caricaturista de página 7, caramba, eso de fomentar, de dejar nomás que cualquiera lance frases de odio, de racismo, como lo hacen desde ambos lados, es algo que no deja de preocupar a mucha gente. Vamos con el diario El Decano de la Prensa Nacional, su editorial titula hoy, hacen causa común con el prorroguismo. Ahí usted ya tiene en su pantalla, ¿no? Y dice que una posición inquietante y sorprendente es la de pretender que los diputados, senadores y funcionarios en general gocen del mismo privilegio del presidente y vicepresidente del Estado de poder ser candidatos sin renunciar 3 meses antes del día de la elección. Y se refiere al artículo 238, inciso 3 de la Constitución. Y el Tribunal Constitucional Plurinacional, dice el diario, mediante una controvertida sentencia del año 2017, establece que en aplicación del Pacto de San José de Costa Rica es procedente la reelección indefinida de dichas altas autoridades, por tratarse de un derecho humano. Para dar vía libre a la indicada reelección, el TCP argumenta en sentido de que Bolivia es firmante de este pacto y que según la Constitución los tratados internacionales forman parte de la constitucionalidad del Estado. Bueno, y destaca luego que la sentencia favorable a Evo Morales y Álvaro García ha derogado instrumentalmente y en los hechos el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que solamente reconoce una reelección continua de ambos altos cargos del Ejecutivo. Y así dicen que, apuntando a lo que señala su título, hacen causa común con el prorroguismo, el editorial es largo, por lo que voy resumiéndolo, destaca que hay, en todo caso, una situación difícil. Tampoco se detienen ante la convalidación que otorgan a la postura oficialista de perpetuación en el poder. Sin duda que si la demanda recibe el espaldarazo del Constitucional, como es muy probable, el masismo lo explotará a su favor como bandera de justificación. Habla de lo que pasa con este tema que ya le he mencionado. Rápidamente vamos con
la caricatura de el diario, la más antigua de nuestro medio y del país, Afiches, de Luzbel. ¿Qué se observa ahí? Ahí un periodista le pregunta al director técnico, ¿qué pasó con la verde? Y el director técnico, ya sabe quién es, Villegas, responde, sigue verde, tenemos que seguir trabajando, nuestro nivel anímico y profesional es muy bajo, tenemos que seguir trabajando, dice el director técnico, pero quien tiene en su mano izquierda un grueso fajo de billetes de dólares, serán de $100 cada uno, ¿no? Pero con la mano derecha carga una cesta enorme que dice 3 partidos, 9 goles que ha recibido nuestra selección. ¿Qué le parece? Reiteramos, la gente ayer escuchaba por otros medios, en fin, en los centros de abasto, decía, y gente que ni siquiera sabe mucho del fútbol, pero decía, ¿para qué lo traen a ese Martins? Simplemente es como un mercenario del fútbol, un traficante, decían de todo y protestaban, y lo mismo decían incluso de Chumacero, ya no sirven, ya son viejitos, porque tienen que ser jóvenes los que estén en las selecciones como hacen en otros países, dicen. Bueno, vamos rápidamente con Jornada. Jornada tiene como título, ahí vamos con calma a nuestro editorial, dice, ausencia de conciencia ambiental. Lo habíamos dicho, apenas reiniciamos las actividades en las pasadas horas, que se notaba los restos de una quemazón más fuerte que el año pasado fue, y han confirmado aquello, subió hasta en un 35%, ¿no? Y dice, se ha vuelto a comprobar que existe una baja conciencia ambiental, y desgraciadamente no se ha comprendido la dimensión de la amenaza del cambio climático que lleva a la destrucción del planeta por la reducción de los bosques y selvas, que son los pulmones por los que respira la madre tierra, a lo que se suman miles de actividades contaminantes. Se refiere a lo que pasa no solo en La Paz, a propósito de este último San Juan, en el Alto sobre todo, y Cochabamba, cubiertas de humo, dicen. De nada sirvieron las normas legales que protegen el medio ambiente. ¿Qué se puede esperar? Dice, si el gobierno es el primero que violenta la legislación dando el mal ejemplo. El gobierno es el primero que violenta la legislación dando el mal ejemplo, no lo decimos nosotros, ojo, está en el editorial de este diario Jornada y no deja de ser cierto, pero quienes menos contaminamos a nivel ya nacional, hablando del país, será Bolivia uno de los que menos contamina. Díganle que la China, caramba, los chinos contaminan el planeta, pero que da miedo, obviamente todos los países industrializados. Y vamos ahora con lo que significa el editorial de El Alteño. Sí, El Alteño. El Alteño titula Cocaleros yungueños otra vez de luto. Si usted ya tiene ahí en su pantalla. Y dice, la muerte del joven cocalero Miguel Coico deja a los yungueños bajo manto negro, dolor y lágrimas, desde donde se escuchan los pedidos de justicia y cárcel para los autores del crimen. Autoridades de la policía sostienen la hipótesis de que el crimen sucedido la noche del sábado, es producto, entre comillas, de una rivalidad que mantenían los miembros de la familia Coico y los integrantes de la familia Mamani. En las últimas horas, agentes de la policía lograron aprender 5 sujetos supuestamente vinculados con el hecho criminal, a quienes además se les atribuye la autoría del asesinato. Por ese lado, las investigaciones, dice el Alteño, aparentemente marchan por buen camino, pero, dice el Alteño, ojo, también es oportuno mencionar que este caso cobró ribetes políticos, ya que en las últimas horas políticos de diferentes niveles comenzaron a hablar del tema desde su lógica diferente en busca de responsables políticos. En medio de ese panorama, dice este diario, lo que corresponde es que el Ministerio Público y los peritos de la Fuerza Anticrimen aceleren las investigaciones para recapitular la verdad histórica de los hechos, determinando con exactitud la causa e identificando a plenitud al autor del crimen. De lo contrario, dice el Alteño, no deja de tener razón, el tema se va a politizar más de lo que se escucha y ahí el debate será diferente y nada agradable. Bueno, ahora usted qué dice frente a ello, cocaleros yungueños otra vez de luto, todos están de acuerdo, no puede ser que esto ocurra, que no se den nunca con los culpables, los responsables. Bueno, ahora qué dice, qué se señala en la caricatura, vamos con la caricatura, ahí usted ya tendrá en su pantalla, ahí está. Bueno, alguien le dice, un pequeñito le pregunta a su papá,
papi, ¿qué es la política? Y el papá les responde, es el arte de gobernar a los pueblos, híjoles. Y otro señor dice, no engañe al niño con definiciones anticuadas, compadre. Todos sabemos que la política es la habilidad de engañar y dividir a los pueblos. Y el perrito dice, a los niños hay que decirles la verdad, por dolorosa que sea. ¿Eso es la política? ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué dice? Política es el arte de engañar, no es el arte de gobernar. No dice la política es un arte, se suele conocer, así se conoce, es decir, y se suele decir. Bueno, no lo sé. Lo cierto es que usted también tiene su propio criterio. Finalmente, la Gaceta Jurídica dice en el título, inconsciencia por el medio ambiente, y destaca que evidentemente lo que pasó en este último San Juan es una muestra de que hay inconsciencia, porque dicen que durante los días de la festividad de San Juan, en todo el territorio nacional, con el propósito de prevenir riesgos a la salud de la población, bueno, todo aquello que se determinó fue dejado de lado, fue una medida acertada lanzar esa disposición oportuna como ocurre, pero bueno, en todo caso fue lo contrario, dicen. Y vamos ahora a la caricatura. Hay inconsciencia por el medio ambiente, y unos le culpan al gobierno, son los primeros en violar las disposiciones, dicen, bueno. ¿Qué tiene ahí? Dice, explotación ilegal, ahí pues como un bicho de esos tremendos que le está succionando la sangre a Bolivia, sus recursos naturales. ¡Ouch! Dice, más control para que no avance, grita Bolivia, pero y eso sucede ahora actualmente, así lo refleja la Gaceta Jurídica, cuya coordinadora es Claudia Benavente, de un diario, bueno, también que circula a nivel local y nacional. Bueno, es así, nos están chupando la sangre los chinos, rusos y otros gringos, lo que fueren, así como suelen decir. Usted tiene su propio criterio, amiga, amigo televidente. Así llegamos al final de editoriales y columnas de opinión. Ha sido un gusto compartir con usted, reciba mi saludo más cordial, le habla el periodista David Foronda. Dios mediante, nos reencontramos mañana en este mismo horario. Permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita